Saludos amigos y bienvenidos nuevamente a TecnoLeader. Hoy vamos a estar discutiendo de cuál disipador deberías escoger a la hora de actualizar de estos disipadores de fábrica a un disipador de estos, quizás una refrigeración líquida o una refrigeración de aire tradicional. Vamos a discutirlo, ya invito. Vamos al video. Bueno amigos, cuando se trata de actualizar el disipador de estos disipadores de fábrica a una de estas opciones, ya sea refrigeración líquida o refrigeración por aire, tenemos que hacer unas consideraciones. Una de las primeras consideraciones que debe hacer es cuánto espacio tiene en su gabinete para un disipador de aire o qué espacio tiene disponible para colocar un radiador. Esto es muy importante al tomar estas decisiones. Si su gabinete no tiene suficiente espacio para el disipador de aire que usted necesita, pues posiblemente tenga que optar por un radiador y así por el estilo. Esto lo vemos en los ensambles ITX, por ejemplo. Bastante se ve que quieres usar un gabinete bastante pequeño, pero no tienes espacio para una torre de estas que es el disipador, así que por eso muchas veces escogen un disipador de refrigeración líquida pequeña para ese tipo de ensambles. Quiero decir eso primero que nada, no sea que usted decida comprar algo que después no le funcione, ¿ok? Siempre esté pendiente de qué puedes poner o qué le cabe en el gabinete que va a utilizar. Ok, ahora ya sacando eso del medio, vamos a hablar objetivamente de las comparaciones entre estos dos productos. El conocimiento general nos dice que la refrigeración líquida es mejor, y cuando hablamos de una refrigeración líquida customizada, eso es cierto. Muchísimas veces eso rinde mejor que nada que podamos utilizar, además del nitrógeno y todas esas cosas. Pero no vamos a hablar de nada de eso hoy. Vamos a estar hablando de las refrigeraciones líquidas todo en uno versus los disipadores de aire normales. A la hora de escoger un disipador para su caso particular, debes considerar dos cosas. Primeramente, ¿qué uso le estarás dando al procesador? Así sea que solo lo usarás para juegos o si también lo utilizarás para otras tareas, edición de video y fotos, jugar en directo, etc. Segundo, debes considerar si en algún momento harás overclock. Eso es, si su procesador tiene la capacidad de hacerlo, claro. Esto nos dará una mejor idea de qué tipo de disipador podrás usar. Como regla general, mientras más masa tiene el disipador, mejor funciona. En cuanto a los disipadores de aire, esto significa más masa de metal, mientras que para las líquidas significa un radiador más grande y por consecuencia más líquido. Ahora aquí es donde se pone difícil la cosa, porque a la hora de comprar no todos los disipadores te dicen específicamente qué tipo de carga soporta y hasta qué punto el disipador será eficiente en hacer su trabajo. Pero por lo menos con la regla general que les acabo de decir, pueden tener una idea de cómo va a rendir el disipador en relación a su procesador. Ahora, cuando hablamos de poder de disipación o poder de refrigeración, pueden rendir muy similarmente si escoges el correcto para su caso. Ejemplo, yo estoy utilizando un Ryzen 1800X overclockeado, por eso utilizo este disipador y me funciona muy bien. Si estás escogiendo, por ejemplo, esto es uno de los procesadores que se sabe que es bastante caliente, el que yo utilizo, pues necesitas una opción comparable entre cada cual. No vas a comprar este disipador para competir con este radiador. No es una comparación justa. Si comparamos cosas similares en cuanto a refrigeración, son bastante equivalentes. No hay un ganador claro en cuanto a la refrigeración entre esas dos cosas. Un disipador de aire puede enfriar igual de bien que un radiador, así que tengan eso en cuenta al momento de escoger. Aún así, esto es algo que usted tendrá que buscar individualmente según su caso, especialmente si planificas hacer algún tipo de overclock. Les recomiendo que busquen foros y comparaciones de otras personas que hayan hecho ya el experimento sobre su procesador en particular y el disipador que usted está considerando comprar, y si también han hecho el overclock o qué tipo de experimentos las personas han podido hacer y qué resultados han logrado para su caso en particular. Un consejo que les daré es que si su procesador no tiene la capacidad para hacer overclock, no necesita un disipador muy grande para hacer el trabajo. Y un disipador de tamaño medio, como el famoso Cooler Master Hyper 212, hace muy bien el trabajo. Como siempre, verifiquen los enlaces en la descripción si quieren más información. La primera diferencia que puedo decirles es que los disipadores o la refrigeración líquida todo en uno usualmente son muchísimo más caras que los disipadores de aire. Así que ya tienen una muy buena razón por la cual escoger un disipador de aire.
Los disipadores de aire y las refrigeraciones líquidas, si hablamos de un tamaño proporcional entre cada cual, por ejemplo, esta es un radiador de 280 milímetros versus, por ejemplo, el Noctua NH-D15, que es el equivalente en mis ojos a este tipo de disipador. El disipador de aire Noctua cuesta aproximadamente $80-90 y este disipador aquí cuesta casi $200. Así que ahí rápidamente puedes notar que hay una diferencia bien grande. El mejor disipador por aire que puedes comprar solamente cuesta aproximadamente $90, mientras que esta refrigeración líquida ni siquiera es la más cara que existe en el mercado. Eso es solamente una de las más caras. Así que el precio es un factor muy importante a considerar. Recuerden, los disipadores de aire tienden a ser mucho más baratos que estos disipadores o refrigeraciones líquidas. Ahora vamos a hablar de ventajas y desventajas de cada cual. Y vamos a comenzar con las refrigeraciones líquidas, todo en uno. Estas refrigeraciones líquidas son muy convenientes porque viene ya todo preensamblado. Tienes la bomba, tienes el radiador y obviamente los abanicos, que de eso se compone estas unidades. Ahora, de estas unidades, al tener tantos componentes, pues tiene más riesgo a que uno de esos componentes se dañe. Por ejemplo, las bombas se sabe que son propensas a dañarse. Eso es un punto donde puede fallar este tipo de disipador. Y pues ya sabes, si se daña la bomba, no hay forma provista por el manufacturero para cambiarla. Así que tienes que comprar otra. Otra cosa a considerar es que los radiadores ya vienen llenos de líquido y con el tiempo van secándose. Así que pues poco a poco se le va desgastando el líquido y hasta que se acabe, pues nuevamente tienes que entonces comprar otro disipador o lo que fuera. Así que eso son una de las desventajas bastante serias de este producto. Otra de las desventajas de estos radiadores es que tienden a ser un poco ruidosos, ya que la bomba hace un poco de ruido y los abanicos que incluyen no siempre son los más silenciosos. Así que muchísimas veces tienes que cambiar los abanicos por unos abanicos más silenciosos y eso añade al costo si lo que estás tratando de hacer es simplemente tener una máquina silenciosa. Así que tengan cuidado con eso, la bomba a veces hace ruido y añade al nivel de ruido de la máquina en general. Ahora, las desventajas de los disipadores de aire es que usualmente son gigantes, son muy grandes, son difíciles de transportar instalados. Por ejemplo, si tienes el disipador Noctua que les mencioné, eso es un aparato grande y pesa y eso va colgado directamente de la placa. Y pues entonces le puede crear un poco de estrés a la placa si vas a estar moviendo la máquina de un lugar para otro. Una consideración a tener en mente. Otro problema que puedes encontrar al utilizar disipadores de aire grandes es que pueden quedar encima del RAM y hacen muy incómodo poder remover o trabajar con el RAM y con la placa en general cuando ya están instalados. Incluso en algunos casos, si deseas utilizar estos disipadores grandes, tienes también que utilizar RAM de bajo perfil para que no quede atorado el RAM con el disipador, ya que quedan por encima de los espacios del RAM en muchos casos y pues puede causarle un gran problema si tienes un RAM muy alto. Pero en cuanto a durabilidad son excelentes. No tienen ningún problema, como por ejemplo tienen estos radiadores. Y eso nos trae entonces a los puntos favorables de cada cual. Como mencioné ya, son bastante duraderos. Yo tengo un amigo que tiene el mismo disipador de hace casi 10 años y lo único que ha tenido que hacer es cambiarle el abanico hace como 5 años atrás. Así que esto le puede durar toda la vida si escoge el disipador correcto y obviamente para su uso y todo eso. En cuanto a estos radiadores, como les mencioné al principio, son muy flexibles para instalar en diferentes situaciones y pues obviamente estéticamente son mucho más bonitos. Y pues si quieres crear una máquina que tiene una estética bonita y refinada, pues esta es una de las opciones que muchas personas escogen para eso. Bueno amigos, ya hemos discutido todo. Vamos a hablar ahora de mi opinión personal. Si usted sabe que puede acomodar un disipador de aire en su gabinete y necesita ahorrar un poco de dinero, definitivamente esto es una de las mejores opciones en el mercado por el dinero. Yo sé que muchos de ustedes no tienen un presupuesto muy grande y están buscando ahorrar dinero. Esto es una de las mejores formas de hacerlo. Estos disipadores son excelentes, son silenciosos. Si les caben en el gabinete, definitivamente úsenlos. Ahora, si quieren obtener una estética más refinada, si quieren obtener esa flexibilidad de poder hacer una máquina pequeña o de acomodarlo de una forma que se vea bonito, pues definitivamente estos disipadores o refrigeraciones líquidas son la mejor opción. Y pues obviamente todo se trata de preferencia personal. Yo tengo este disipador y no tengo ningún problema con sus desventajas.
sé que existen y sé que en el futuro voy a tener que cambiarlo. Me gustan las opciones de customización que puedo obtener con él para cambiar la iluminación, para controlar los abanicos, el monitoreo de las temperaturas, muchas opciones que quizás con un disipador más sencillo no podría tener. Así que me ha gustado bastante, pero si quiere ahorrar un poco de dinero, definitivamente no tenga miedo de utilizar un disipador por aire. Son excelentes y les van a funcionar muy bien. Así que nada, amigos, recuerden, si no están suscritos, suscríbanse. Y nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego.